Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga rica y abundantemente en este día del Señor. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Tú eres bueno para siempre, tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Tú, Señor, hiciste el cielo y la tierra y estás sentado en tu trono. A la derecha tuya, tu diestra, tu Hijo amado que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tu Espíritu Santo que mora con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pedimos a ti, Señor, con hambre, buscando las revelaciones de tu palabra, las revelaciones de tu Espíritu, Señor. Enséñanos las cosas grandes y ocultas que tienes guardadas para nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. En este día vamos a comenzar entonces con el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster, pero antes quería hacer dos aclaraciones en algo que haya dicho la semana pasada que estaban equivocadas. La primera cosa que dije fue que el rey Nabucodonosor dijo que Dios ponía reyes y Dios quitaba reyes. Eso estaba incorrecto. En Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21, encontramos que Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Este es Daniel hablándole a Nabucodonosor, revelándole el sueño a Nabucodonosor. Y en el versículo 21 pues establece que él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Así que no fue Nabucodonosor el que dijo acerca de que Dios ponía y quitaba reyes, sino que fue en esa conversación entre Daniel y Nabucodonosor, y Daniel fue el que dijo que Dios quita reyes y Dios pone reyes. El otro punto que yo quería pues aclarar fue el punto de que también pues dije que los judíos iban a evangelizar, y cuando evangelizaban pues convertían a los gentiles en judíos, y esto era lo que se llamaban prosélitos. Entonces Jesucristo había dicho: ustedes son hijos del diablo, y cuando van y evangelizan y hacen un prosélito, lo hacen 10 veces más hijos del diablo que ustedes. 10 era un poquito exagerado. Lo que la palabra dice en Mateo 23:15 es: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Así que no eran 10, eran 2. Así que un poquito exagerado el 10, pero de todas maneras el concepto estaba ahí de que lo hacían 2 veces más, o lo hacían mucho más veces hijos del infierno que ellos mismos. Así que teniendo esto en mente, les pido disculpas por la mala interpretación. Sin embargo, pues hoy queremos entonces comenzar con el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster, del pacto de Dios con el hombre. Y esto pues antes de entrar de lleno a lo que dice la Confesión de Fe, quería hacer una introducción en referente a qué vamos a estar tratando en este capítulo 7. En este capítulo 7 pues a través de la Biblia el Señor nos revela algunos de sus atributos personales. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 20 leemos: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. O sea que la revelación nos revela los atributos invisibles, el eterno poder y divinidad de Dios. Sin embargo, por medio de esta revelación escrita se nos hace un poquitito difícil poder realizar la extensión y la profundidad que estos atributos realmente tienen. O sea, por ejemplo,
vamos a ver que el Señor, o sea, uno de los atributos que el Señor tiene es santo, santidad. Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 se nos revela que 4 seres vivientes de día y de noche no cesan de decirle al Señor: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, por este versículo sabemos que Dios no solamente es santo, sino que Dios es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. Y sin embargo, pues, nuestra mente finita no nos permite poder realizar, poder percibir qué profundidad o qué altura o qué anchura realmente pudiera tener la santidad de Dios. Sin embargo, el Señor nos enseñó que cuando recitemos el Padre Nuestro, debemos siempre reconocer: santificado sea tu nombre. Y parte de la razón por la cual se nos dificulta cuantificar esa santidad de Dios tiene que ver con la amoralidad que encontramos tanto en el mundo secular y la amoralidad que estamos viendo dentro de la iglesia. O sea, ya no estamos en el punto de decirle, como dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sino más bien le decimos: Señor, espérate, como que te equivocaste, cambia tu voluntad porque a mí no me conviene lo que está pasando, ya sea el tema económico, ya sea con el estado del tiempo, ya no sé si será con la sociedad, pero nuevamente lo que tratamos de decirle es: te equivocaste, es necesario que cambies tu voluntad porque tu voluntad, lo que estás haciendo a mí no me conviene. Y Señor, si tú no cambias, pues mira, yo mejor me voy de la iglesia porque yo no creo que entonces tú existes. Y esa es realmente la actitud que estamos viendo en muchos feligreses hoy día dentro de la iglesia. Simplemente queremos redefinir a Dios como debería de ser y no como realmente es. O sea, queremos decirle: oh, Dios es todo amor, Dios todo lo tolera, todo lo puede, porque realmente Él es todo amor. Pero realmente la palabra dice que sí, Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Así que no podemos redefinir a Dios a lo que a nosotros nos conviene. Tenemos que aceptar a Dios como la palabra lo dice. Sin embargo, a causa de esa santidad que tiene Dios, tenemos que reconocer que un hombre pecador, por su propio mérito, no puede llegar a la presencia de Dios sin experimentar miedo o desnudez. ¿Qué tal si vemos algunos ejemplos? Luego de que Adán, por ejemplo, pecara, en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, leemos: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, Adán, luego de pecar, pues tuvo miedo, estaba desnudo ante la presencia de Dios y por eso pues se escondió. Algo que puede corroborar una situación similar en la Biblia que puede corroborar esto es la historia del llamado de Pedro. Entonces, el día que Pedro fue llamado a dejar de ser pescador para ser pescador de hombres, en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 9 leemos: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban las redes. Versículo número 3. Subiendo a una barca que era de Simón, este es Pedro, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondió Simón, dijo: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, ni una sardinita, pero porque tú lo pides,
echaré las redes. Versículo 6, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un pecador. Versículo 9, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. O sea, nuevamente, no hay hombre que pueda venir a la presencia de Dios en su propio mérito, a la santidad de Dios, para pararse frente a la santidad de Dios en su propio mérito, y no percibir miedo, no percibir desnudez, no reconocer su estado pecaminoso. O sea, otro ejemplo lo podemos ver entonces en la conversión del apóstol Pablo en el camino hacia Damasco, y lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Saulo, hablando del apóstol Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, o sea, pudiera arrestar cristianos que estuvieran predicando el evangelio de Jesucristo. Versículo número 13, sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Versículo 9, y estuvo 3 días sin ver y no comió nada. No comió ni bebió nada no significa que estuvo en ayuno y oración buscando la voluntad de Dios para ver para dónde Dios lo dirigía. Más bien, la experiencia que Pablo tuvo fue tan traumatizante ante la presencia de Dios. Esto le causó ceguera y temor, al punto que se le quitó el hambre y la sed. Así que nuevamente no hay hombre que pueda venir a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, y por su propio mérito sostenerse en pie. ¿Qué tal si vemos el arresto de Jesús en Juan capítulo 18, versículos 3 al 6? Y déjenme sincronizarlos. Estaba Jesús en la última cena, dio las últimas palabras, de ahí fue a Getsemaní. Estaba orando, apareció Judas con un grupo de romanos y de los alguaciles del sacerdote, y vinieron a arrestar a Jesús. Así que en Juan 18, versículos del 3 al 6, leemos: entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Versículo 5. Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, ante la santidad de Dios,
El hombre pecador, por su propio mérito, no se puede sostener en pie. Así que ante la presencia santa de Dios, el hombre pecador puede experimentar miedo, puede experimentar desnudez, puede experimentar la naturaleza pecaminosa ante la santidad de Dios y también puede experimentar la experiencia de juicio de un poder sobrenatural. Pero el hombre amoral, el hombre incrédulo, no puede reconocer esa santidad de Dios y debate si realmente Dios es tan estricto y solo nos prohíbe el disfrutar de nuestros deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea que nuevamente pues en la moralidad lo estricto de Dios no es tan estricto y lo malo de Satanás no es tan malo. Entonces lo que tenemos es un balance entre lo bueno y lo malo porque, o sea, reconocemos que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es perdonador y este cuerpo que Él me dio pues fue para yo disfrutarlo, ¿no? Con los deleites de mi carnalidad. Así que nuevamente pues el hombre amoral debate entre lo estricto de Dios y lo pecaminoso de Satanás. Ya que el hombre naturalmente está alejado de la presencia de Dios, de la única manera que podemos observar bíblicamente que el Santísimo Dios y el hombre creado pueden tener comunión es por medio de Dios haciendo pactos con el hombre. O sea, Dios tiene que salir de su santidad y ni siquiera salir de su santidad, tampoco puedo decir comprometer su santidad, simplemente en su santidad Él decide hacer un pacto con el hombre para poder tener comunión con este hombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Él creó a Adán del polvo de la tierra con sus manos y la palabra dice en el versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Así que Dios en su santidad crea un hombre, pero mire lo que dice el mismo capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea que aún en la creación, antes de que Adán fuese pecador, Dios, para tener comunión con Adán, tuvo que hacer un pacto. Y el pacto que le puso fue, o sea, labra el huerto del Edén y un solo mandamiento: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él vas a morir. Eso fue un pacto. Ahora, avanzamos entonces al capítulo 3. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, rompieron el pacto. Dios vino a buscar al hombre y este se escondió porque tuvo miedo de estar en la presencia de Dios y porque estaba desnudo. Para poder restaurar esta comunión entre Dios y el hombre, Dios hace el pacto de la redención. Y en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15 leemos: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esto entonces haciendo referencia a que Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de la cruz del Calvario, vencería la muerte que entró al hombre por causa de someterse a la tentación de Satanás.
O sea, cuando dice te herirá el calcañar, Satanás iba entonces a llevar a Jesucristo por la voluntad de Dios a la cruz del Calvario, pero Cristo le iba a pisar la cabeza cuando en su sacrificio venciera la muerte. Más adelante en Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré con la tierra. O sea, la maldad del hombre desde el capítulo 3 al capítulo 6 aumentó tanto sobre la tierra que Dios decidió, le dolió haber hecho al hombre, no porque Dios tiene sentimientos, sino simplemente por el pecado que había sobre la tierra. Y Dios entonces decidió destruir todo lo que había en la tierra con un diluvio. Así que a raíz de que Dios es santo, el pecado entristeció a Dios, quien entonces envió un diluvio de 40 días sobre la tierra, y murió todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y se salvó Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animales que estaban en el arca. El resto de la tierra quedó completamente bajo agua. Luego del diluvio, entonces Noé hizo una adoración con un holocausto a Dios. Entonces Dios hizo un pacto con Noé, y este pacto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 8, versículos del 21 al 22. Y dijo, y el Señor, versículo 21, y el Señor percibió el aroma agradable del holocausto, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y desde su juventud quiere decir desde la infancia. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que el hombre no puede destruir la tierra. O sea, la tierra, el Salmo 24, del Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que hay en ella. El hombre no la puede destruir. O sea, son mentiras lo del calentamiento global y que el hombre pues está destruyendo el globo terráqueo. O sea, sí el globo terráqueo va a experimentar una destrucción, pero eso va a ser por su creador. Cuando veamos entonces una nueva Jerusalén, una nueva tierra, un nuevo cielo, un reino eterno con el Señor. Sin embargo, pues, o sea, en lo que estamos actualmente viviendo, no hay manera de que el hombre pueda destruir la tierra por ese versículo. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Entonces, para sellar ese pacto, en el capítulo 9 de Génesis se dice que Dios entonces puso un arco iris en las nubes. Luego, más adelantito, en Génesis capítulo 12 al capítulo 22, vemos que Dios entonces hace un pacto con Abraham. En este pacto con Abraham, Dios haría grande el nombre de Abraham. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 2. La descendencia de Abraham sería numerosa. Génesis capítulo 13, versículo 16. A través de Abraham surge una nación llamada Israel. Eso lo vemos en el capítulo 15. Abraham sería el padre de una multitud de naciones. Eso lo vemos en Génesis capítulo 17, versículos 4 al 5. Las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico de Abraham.
Eso lo vemos en Génesis 12:3 y en Génesis 22:18, ya que el Mesías iba a ser descendiente del linaje de Abraham. O sea que si usted va a los dos linajes de Jesucristo que aparecen en la Biblia, uno por José y el otro por María, ambos terminan en Abraham, ambos son del linaje de Abraham. Así que Dios prometió muchas cosas a Abraham y nuevamente pues entre ellas el Mesías sería de su descendiente, la nación de Israel sería del linaje de Abraham. Luego de esto tenemos entonces el desarrollo del pacto palestino, que lo vamos a encontrar en Deuteronomio 30, versículos del 1 al 10. Este amplifica el aspecto de la tierra que fue detallado en el pacto abrámico. De acuerdo a los términos de este pacto, si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo, y eso lo vemos en Deuteronomio 30, versículos 3 y 4. Pero eventualmente Dios restauraría a la nación, y eso aparece entonces en el versículo 5. Cuando la nación sea restaurada, entonces ellos le obedecerán del todo, versículo 8, y Dios hará que prosperen en el versículo 9. Así que, nuevamente, en el pacto palestino se amplifica el aspecto de la tierra que fue detallado en el pacto abrámico. Si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo. Eventualmente Él restauraría la nación, y cuando la nación sea restaurada, entonces ellos le obedecerán del todo y Dios hará que prosperen. Seguido de esto vamos a encontrar entonces el pacto mosaico, y eso estaría entonces en Deuteronomio 11 y en otras partes de la Biblia. El pacto mosaico es un pacto condicionado que traería la bendición directa de Dios por la desobediencia o la maldición de Dios por la desobediencia sobre la nación de Israel. Parte del pacto mosaico fueron los 10 mandamientos, que los podemos encontrar en los primeros versículos de Éxodo capítulo 20 y en el resto de la ley. Los libros históricos del Antiguo Testamento, o sea, desde Josué hasta Esther, detallan cómo Israel tuvo éxito al obedecer la ley, o cómo Israel fracasó miserablemente al no obedecer la ley. En Deuteronomio 11 vamos a encontrar entonces que se detallan los motivos para la bendición o la maldición. Seguido del pacto mosaico encontramos entonces el pacto davídico. Este está en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 8 al 16. Este amplía el aspecto de la simiente del pacto abrámico. Y también pues las promesas a David en este pasaje son significativas, ya que Dios promete que el linaje de David duraría para siempre y que su reino permanecería eternamente. Eso lo vimos en el versículo 16 de 2 de Samuel capítulo 7, hablando entonces de Jesús dentro del linaje de David. Por eso era que a Jesús le decían Jesús hijo de David. Obviamente pues el trono davídico no ha estado en su lugar todo este tiempo. Sin embargo, vendrá un tiempo cuando alguien del linaje de David, que en este caso será el Mesías, el Señor Jesucristo, se sentará nuevamente en el trono y entonces va a reinar como rey. Y este es el rey futuro, Jesucristo, y lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Y finalmente pues entonces tenemos lo que se conoce como el nuevo pacto, y este pues fue hecho primeramente con la nación de Israel, y finalmente pues se extendió a toda la humanidad cuando Jesucristo tomó el pan y tomó el vino y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, al morir entonces en la cruz del Calvario, este nuevo pacto entra en vigencia. Bajo este pacto pues Dios promete perdonar el pecado. Habrá un conocimiento universal del Señor.
Según el pacto, si te lees Jeremías 31, versículos 31 al 34, pondré mi palabra en tu mente, en tu corazón, te quitaré el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne, haré que andes en mis estatutos, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Así que cuando Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés, que lo vemos en Mateo 5:17, vino a crear entonces un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y ahora que estamos bajo el nuevo pacto, tanto los judíos como los gentiles pueden ser librados del castigo de la ley y de recibir la salvación como un don gratuito, y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Claro que todos los pactos de Dios pues, tienen retos de interpretación, ya que como hemos hablado, la iglesia no deja de ser una institución hecha de hombres pecadores. O sea, cuando Dios redime al hombre, lo que redime es el espíritu. Corintios capítulo 15, versículo 50 dice que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos, o sea que la carne y la sangre no son redimidos. Por lo tanto, entonces la iglesia de hoy día pueden ser almas redimidas o espíritus redimidos, pero necesariamente seguimos siendo personas carnales, somos pecadores sirviendo a pecadores. Por lo tanto, pues entonces la diversidad de interpretaciones que podemos encontrar nos están entonces a los retos de interpretación dentro de los mismos pactos. Primero, algunos cristianos piensan que todos los pactos son de naturaleza condicional. Si los pactos son condicionales, entonces Israel ha fallado miserablemente en cumplirlos. Otros creen que los pactos incondicionales aún deben ser totalmente cumplidos, independientemente de la desobediencia de Israel, ya que estos se cumplirán algún día en el futuro. Segundo, ¿cómo se relaciona la iglesia de Jesucristo con los pactos? Algunos creen que la iglesia cumple los pactos y Dios nunca tratará de nuevo con Israel. A esto se le llama la teología del reemplazo y tiene poco fundamento bíblico. En otras palabras, usan este versículo que dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus pollitos debajo de las alas y nunca me lo permitiste. Y hasta que no me reconozcas como el Mesías, como que da a entender que yo te estoy echando para un lado. Entonces la iglesia ha tomado ese versículo para decir entonces que ahora somos los favoritos y que ya no, Dios no favorece al pueblo de Israel. Eso es una completa herejía, o sea, una interpretación completamente equivocada. Por otro lado, pues pensar que la iglesia tiene que echar 3 pasos hacia atrás y que tiene entonces que cumplir la ley porque todo es la ley, solamente la ley, pues entonces viola las promesas del nuevo pacto. Así que nuevamente pues en vamos a encontrar cierta controversia entre lo que nosotros deberíamos de hacer como iglesia en términos de los pactos. Otros creen que la iglesia inicialmente o parcialmente cumplirá estos pactos, mientras que muchas de las promesas referentes a Israel aún están para el futuro. Muchos creen que la iglesia comparte de alguna manera estos pactos con el pueblo de Israel. Otros creen que los pactos son para Israel y solo para ellos, y que la iglesia no tiene parte en estos pactos. Así que, nuevamente, pues dentro de la discusión de los pactos bíblicos, hay aspectos entre los judíos y los cristianos, los mesiánicos, que no concuerdan. Así que por otro lado, pues, o sea, si vamos a ir por un pacto, tenemos que ir entonces por el nuevo pacto, lo que Dios prometió entonces que Él haría, te daré la salvación, te pondré mi ley sobre tu mente, la pondré en tu corazón, te quitaré el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne, haré que andes en mis estatutos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso es, lo encontramos entonces en Jeremías 31. Concluimos de cierto punto esta breve introducción de los pactos con lo que dice Lamentaciones 3:22. Es
por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no somos consumidos. No por nuestras obras, no porque somos buenos, porque somos malos. Por la misericordia de Dios, porque Dios quiere tener comunión con el pueblo y para esto quiere y hace un pacto, pero solamente los que están dentro de ese pacto son los que tienen la comunión con Dios. Los que no tienen ese pacto están fuera de esa comunión con Dios. Y a causa de la gran santidad de Dios, el hombre pecador no se puede sostener en pie por su propio mérito en la presencia de Dios sin sentir miedo, sin sentir desnudez, sin sentir la naturaleza pecaminosa ante la santidad de Dios, sin sentir la experiencia de juicio de un poder sobrenatural. Si no fuese por la misericordia de Dios y sus pactos, o sea, darnos a Jesucristo pues, como medio salvador, el hombre sería consumido en eterna separación con Dios. O sea, ¿qué beneficio hay cuando Dios hace un pacto? Bueno, veamos los ejemplos que vimos. Por ejemplo, Adán, en Génesis capítulo 3, 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. O sea, cuando Adán sintió que estaba desnudo, tomó hojas de higuera e hizo vestimentas. Si ustedes, o sea, hojas de higuera lo que significa es que pronto se van a dañar, pronto se van a consumir, o sea que no tienen longevidad, se van a pudrir, se van a desgastar, van a volver a la desnudez. Es una obra de hombre. Y Dios le dijo, no, tú no tienes, o sea, tú no entiendes, el que te viste a ti, el que te salva a ti, el que te justifica a ti, el que te santifica a ti, el que te glorifica a ti, es Jehová Dios de los ejércitos. Así que por esa razón entonces le hizo vestiduras de piel que son mucho más duraderas y se las puso. Si ustedes van a la parábola de las bodas, cuando el Señor invitó al pueblo y todo el mundo le dijo, mira, es que realmente pues yo tengo algo diferente que hacer y no voy a poder ir. Y finalmente, como ninguno de los invitados vino, el Señor abrió la puerta y dijo, inviten a todos los que ustedes quieran. Y fueron entonces a buscar a los hombres que estaban por las calles, le dieron el traje para que llegaran a la boda y con todo y con eso uno se coló sin el traje. O sea, le dice, ¿cómo tú has llegado aquí sin la vestimenta correcta? Así que nuevamente Dios hizo la vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué tal en el caso de Pedro? En Juan 21, versículos del 15 al 19, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pedro había negado al Señor 3 veces. Y el Señor entonces hizo nuevo pacto con Pedro. ¿Me amas más que todas las cosas? Entonces apacienta mis corderos. Y lo restituyó para que fuera un evangelista, un predicador de su palabra. ¿Qué tal con Pablo? En Filipenses capítulo 1, 21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego de que Pablo hubiera experimentado la ceguera por 3 días y el Señor entonces lo restauró para predicarle a los gentiles, lo hizo porque nuevamente Cristo le dio la vida y si moría iba a tener ganancia celestial. ¿Qué tal los soldados romanos? Que cuando fueron a arrestar a Jesucristo y Jesucristo les dijo, yo soy, cayeron patas arriba. Bueno, en Mateo 27:54 el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad,
este era hijo de Dios. Reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, nuevamente, si lo crees en tu corazón, que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo confiesas con tus labios, serás salvo. Así que con esto pues concluimos esta introducción al capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster. Más adelante vamos entonces a estar desarrollando los artículos de la confesión que tratan entonces con el tema de Dios y los pactos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar su palabra el día de hoy. Permite, Señor, que calme honda en los corazones y no retorne atrás vacía. Te pido, Señor, que nos sigas iluminando en tu palabra para que podamos seguir caminando y reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. Te pido, Señor, por esos hermanos piadosos que te buscan en diferentes religiones, pero que han sido instruidos erróneamente. Que tengas misericordia de ellos, ilumine su caminar, les pongas tu palabra en su corazón y en sus mentes y te puedan servir para la eternidad y para la salvación. Te doy gracias, Señor, por este día. Permite, Padre amado, que podamos seguirte bendiciendo. Todo esto en el mérito de Jesucristo en la cruz, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Dios salve a su pueblo y que Dios los bendiga rica y abundantemente.